Estimados amigos y amigas, ciudadanos, ciudadanas de nuestra querida Honduras, le doy la más cordial de las bienvenidas a Panorama Judicial Televisión, este espacio que hemos creado desde el Poder Judicial de Honduras, especialmente para usted, a fin de llevarle entrevistas, formación, un recuento de las actividades que realiza el Poder Judicial de nuestro país a través de sus distintas unidades a nivel nacional. Usted puede seguir Panorama Judicial Televisión a través de esta alianza estratégica que tenemos con Suyapa TV Educativa. El programa se transmite los días domingos a las 8 de la noche. Igualmente usted puede encontrarnos en Televisión Nacional, Canal 8, los días domingos también a las 11 de la mañana y también en esta alianza con Canal 20 del Congreso Nacional los días lunes a las 6 de la tarde. Igualmente la información del Poder Judicial de Honduras, usted puede encontrarla en nuestras redes sociales. Usted nos encuentra como PJ de Honduras, estamos en las redes sociales más populares, Facebook, Twitter, YouTube y otras en las cuales usted podrá encontrar información de importancia sobre la actividad que realiza el Poder Judicial de nuestro país. Esto es Panorama Judicial Televisión. Tenemos para usted en el programa de hoy una entrevista muy especial sobre un tema que sin duda alguna estará llamando su atención. Quédese con nosotros, volvemos en un momento. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde los estudios de Suyapa TV Educativa en esta alianza estratégica que nos permite llevar hasta la comodidad de su hogar Panorama Judicial Televisión. También nos puede seguir usted en esta programación especial o en este programa especial a través de Canal 8 los días domingos a las 11 de la mañana y los días lunes por Canal 20 del Congreso Nacional a las 6 de la tarde. El programa de hoy es un programa sumamente especial porque estaremos abordando una temática que sin duda alguna es una temática de mucha conciencia social, una situación que reviste pues carácter de situación problemática en muchos lugares del país, a lo largo y ancho de nuestro país, y es importante llevar a usted información sobre este tema, orientación sobre cómo acceder a los espacios y a las instancias de atención en materia de justicia si usted vive una situación de estas. Estaremos hablando sobre la violencia doméstica en nuestro país y para ello nos acompaña aquí en el estudio la abogada Ana Concepción Romero. Ella es la juez coordinadora del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica. Nos estará ella explicando el trabajo que se realiza en este juzgado y en otros juzgados que conocen la materia a nivel nacional y la importancia de que usted conozca más sobre este tema y pueda concientizarse más a fin de que pueda acceder con mayor eficacia a los servicios de la justicia en esta materia. Gracias por acompañarnos y gracias también a la abogada Ana Concepción Romero por acompañarnos aquí en Panorama Judicial Televisión. Bienvenida. Sí. Para mí es un placer estar en este programa y considero que es muy importante lograr llegar a todo el auditorio, especialmente de las mujeres, para que ellas puedan conocer sus derechos y puedan llegar a disfrutar de poder vivir libres de toda violencia. Es una situación que no es fácil para la mujer porque hay que tener en cuenta que antes de tomar una decisión de una denuncia está de por medio una familia, están de por medio unos hijos y la mujer piensa mucho antes de denunciar, pero es importante que la mujer comprenda que tiene ese derecho a vivir libre de violencia y que si no empieza por interponer una denuncia para tomar ciertas medidas, seguirá viviendo en este círculo. Gracias, abogada. Antes de comenzar a que usted nos explique pues un tanto ese trabajo que se realiza desde el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, hablemos un tanto del fenómeno. ¿Qué tan grave es el problema de la violencia doméstica en nuestro país en el actual momento? Bueno, el problema en realidad viene por la educación, por el sistema que hemos tenido nosotros, que es una educación patriarcal que nos han inculcado nuestros padres,
aún nuestras madres de cuál es la función, cuáles son el papel que desempeña la mujer dentro de la familia, y por esta parte educativa y de la sociedad patriarcal es que nosotros tenemos unas funciones asignadas. Ello conlleva pues que el hombre es el que por regla general en nuestro país toma las decisiones más importantes y la mujer está sometida dentro del hogar a esas decisiones y a depender económicamente del hombre. Y esto genera lógicamente dentro de estos cuadros un sometimiento de la mujer y va generando en la medida del tiempo ciertos cuadros de violencia. Con esta explicación usted pues, nos refiere un tanto a ese patrón cultural sin duda y que se fortalece sobre todo en el seno de la familia por esa distribución de tareas. No obstante, ahora, y está concebido aún en la misma reformas que se han hecho últimamente a la ley, la referencia a un odio hacia la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Eso es patente en la sociedad? Es decir, ¿es algo que realmente se está dando? Bueno, sí podríamos decir que en cierta medida se está dando, pero cuando nos referimos a eso, también es una cuestión de prueba, de poder demostrar realmente que ciertos actos, y sobre todo se dan más que todo en el ámbito penal, en realidad vienen por ese odio contra la mujer. En materia de violencia doméstica tiene más relación a que viene pero por patrones culturales y educativos, ¿verdad? Que el hombre genera un sometimiento hacia la mujer, tiene actuaciones en las cuales pretende que siempre la mujer tiene que dedicarse a las labores del hogar, a pedir permisos, a estar siempre sujeta a las disposiciones del hombre, pero es una parte educativa. Sin embargo, el odio contra la mujer se viene a reflejar más cuando ya vamos en el ámbito penal. En el ámbito penal, y que se refleja en situaciones tan digamos, terribles como es el asesinato, una homicidios violación o violaciones. Claro. Muy bien, el trabajo específicamente del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica que usted que coordina como juez, ¿qué tipo de servicio el que está prestando en este momento a la sociedad? Bueno, en el Juzgado contra Violencia Doméstica nosotros tomamos la denuncia de sea que la mujer acude al juzgado para interponer la denuncia, o puede hacerlo un familiar o cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos, para la simple denuncia. Ya para que nosotros programemos una audiencia, sí necesitamos que la usuaria de este servicio se presente para poder celebrar la audiencia. Si la mujer no acude al juzgado, aunque tengamos programada la audiencia, esta no se puede celebrar, ¿verdad? Pero en un principio la denuncia no solamente la toma el juzgado, la denuncia puede ser tomada desde el Ministerio Público a través de un centro integrado, puede ser tomada en la policía, en las diversas postas que la hacen llegar hasta el Ministerio Público, o puede ser tomada también por las organizaciones de mujeres que por regla general hacen un acompañamiento de la mujer al juzgado, y también desde el Comisionado de los Derechos Humanos. De todas estas organizaciones están recibiendo ustedes denuncias en este momento. ¿De dónde emanan la mayor cantidad de denuncias que les llegan a los juzgados? La mayor cantidad de denuncias vienen del centro integrado, porque ahí es donde casi siempre se vienen a centralizar para posteriormente hacerlas llegar. Se me olvidó decirle que también ahora existe el CAPRODEN, que diríamos que es una especie de casa de derechos donde la mujer puede acudir, interpone la denuncia y el CAPRODEN nos la hace llegar a nosotros para que le señalemos una fecha de audiencia. Sí, para referencia de nuestro público, el CAPRODEN es el Centro de Apoyo y Protección a los Derechos de la Mujer. En algún momento estaremos hablando específicamente en nuestro programa sobre este servicio que presta el CAPRODEN, que está ubicado en Comayagüela. En relación, abogada, a las situaciones que llegan
al juzgado? ¿Qué es lo que con más frecuencia es presentado como denuncia en el juzgado especial contra la violencia Bueno, doméstica? la realidad es que en la denuncia lo que más se presenta es la violencia de tipo psicológica, en cierta medida la física y también la económica, ¿verdad? Por regla general, la mujer también acude mucho al juzgado porque hay mucha irresponsabilidad paterna, de manera que la mujer que está dependiendo de un hombre queda desamparada cuando aquel hombre deja de cumplirle con las obligaciones alimenticias. Entonces se acude mucho también por violencia de tipo económica. ¿Usted nos podría hacer una referencia sobre digamos, lo que caracteriza a esos diferentes tipos de violencia doméstica que están contemplados en la ley, que nuestro público puede entender? Bueno, me ocurre este tipo de situación y de repente lo ve como una situación normal, no asume que es una situación que le está provocando violencia doméstica. Claro, es importante primero mencionar que existe un ciclo de la violencia. En el ciclo de la violencia, en la relación de pareja, a veces empieza por pequeños insultos, la insulta diciéndole que es un inútil, que no sirve para nada, que no aporta nada al hogar. Ese es un inicio, pero normalmente dentro de estos ciclos esto va por regla general aumentando. Entonces, ¿qué ocurre? Después de esa parte en que empiezan a haber insultos, la puede tratar con palabras groseras y se acostumbra mucho incluso a usar malas palabras en esas peleas que hay. Posteriormente a eso va ya una fase explosiva, que es cuando se da la violencia física, que es cuando ya hay golpes, jalones de pelo y ese tipo de violencia que ya es la violencia física, pero que ya se superó la primera fase, que es a la de insultos y malos tratos de palabra y de obra, ¿verdad? Entonces, en esta violencia física, de repente una mujer llega con un golpe en el ojo, llega con algunos golpes que incluso cuando acude al centro integrado, lo primero que se hace es que se ordena una evaluación física por parte de un médico forense para poder acreditar la violencia física. Nos hablaba también usted de una violencia de tipo patrimonial. Entendemos ahí también la económica o de tipo económico, o incluso hasta violencia sexual. ¿Cómo puede llegar a manifestarse este tipo de situaciones en una pareja? Claro, es importante que en cuanto a la violencia económica, lo que ocurre es que de repente, incluso tal vez por estos malos tratos, la mujer no se ha decidido a denunciar, pero de repente se separa de su pareja y el hombre tiende a pensar que porque la mujer se fue del hogar, ya no tiene que pasar ninguna pensión, ¿verdad? Ya no tiene obligaciones para pasar una pensión para aquellos hijos. Entonces el hombre debe comprender que la mujer puede tomar una decisión de separarse, pero que persisten las obligaciones alimenticias para con sus hijos especialmente. Entonces, esa sería la violencia económica a grandes rasgos, o la patrimonial, que tiende a que el hombre va disminuyendo el derecho que tiene una mujer a vivir de cierta forma, ¿verdad? En la medida que de repente un hombre una casa, porque como el hombre es el que la paga, dice que la casa es de él, viene a disponer del bien y puede quedar una mujer incluso totalmente desamparada, y eso puede constituir una violencia patrimonial. Y en cuanto a la violencia sexual, es muy importante, que es la que menos se denuncia. ¿Y por qué es lo que es la menos que se denuncia? Porque la mujer en realidad no se atreve a decirle a un extraño, por mucho que uno trate de hacerlo entrar en confianza, que ha tenido un tipo de abuso sexual. El hombre tiene culturalmente que entender que aunque exista la relación de pareja, no la puede obligar. No la puede obligar, o sea que la mujer tiene el derecho a la autodeterminación. Esta autodeterminación implica a poder decir que en ese momento no quiere mantener una relación sexual, pero en la educación del hombre tiende a pensar que porque su pareja está obligada a mantener una relación sexual, ¿verdad? Debe entender el hombre en todo momento que esta relación sexual debe ser
debe tener la anuencia, debe tener realmente el deseo la mujer de mantener esa relación. Y si la mujer no quiere, respetar esa decisión. Claro, es importante pues este panorama que nos ha hecho en este primer segmento la abogada Romero. Estaremos volviendo en el siguiente segmento cómo se aborda este tipo de problemática en el juzgado especial, igualmente cómo está estructurado para poder ofrecer un mejor servicio en el abordaje de este tipo de problemas. Quédese con nosotros, volvemos en un momento. Esto es Panorama Judicial Televisión. El defensor público es una persona que vive y siente su vida como cualquier otra, pero que sobre todo tiene una alta responsabilidad al momento de hacer valer el derecho a la defensa gratuita de la ciudadanía. Los defensores públicos están con nosotros. Unámonos a ellos para hacer un frente común contra el delito. Poder Judicial. Como mi papá hacía lo mismo con mi mamá, pensé que era algo normal entre parejas. Mis amigas me hicieron ver que nada justifica la violencia doméstica, así que perdí el miedo y lo denuncié a las autoridades. La Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial me ayudaron, porque están comprometidos con nosotras por una vida sin violencia. Tenemos muchas formas de violencia, muchos tipos de violencia en nuestro país y el tema de violencia doméstica es uno de ellos que afecta a una gran cantidad de población, sobre todo, por supuesto, la población femenina en nuestro país. Para eso se han creado diferentes instancias, no solamente en el sector justicia, sino también fuera de él, a través de algunas organizaciones no gubernamentales que permanentemente están en esta atención, en este tipo de atención a la mujer en el tema de violencia doméstica. Es un fenómeno generalizado, es un fenómeno que todavía no lo vemos disminuir en nuestra querida Honduras. Sin embargo, hay muchas instancias, hay mucha estructura que se ha creado para ofrecer una atención adecuada ante el fenómeno de la violencia doméstica. Con la abogada Ana Concepción Romero, quien es la juez coordinadora del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, pues estamos abordando este tema para usted a fin de que pueda tener una mayor orientación sobre cómo acceder a los servicios de justicia. En el segmento anterior, la abogada Romero nos decía o nos hacía un panorama más bien general de esos diferentes tipos de violencia, cómo se caracteriza el fenómeno. Ahora nos explica cómo se estructura el servicio, cómo atendemos ese tipo de problemática una vez que con diferentes características llegan a las instancias como el juzgado especial, por ejemplo. Bueno, para atender a la mujer, el Ministerio Público tiene una modelo de atención integral, de manera que la mujer puede acudir al Ministerio Público y específicamente en el centro integrado, donde puede tener primero ese empoderamiento o por lo menos esa primera fase, para que la mujer antes de interponer su denuncia tenga claro qué implica ese procedimiento y si ella está en condiciones de denunciar en ese momento. Entonces, eso es un modelo de atención integral que viene desde el Ministerio Público, quienes lo han liderado, pero también hay en otras áreas de nuestro país las OIM, que son como las oficinas de la mujer que están en las municipalidades y a las cuales la mujer puede en un momento acudir. También puede acudir. ¿Por qué primero acudir? Porque la mujer que interpone la denuncia en un momento pero no está empoderada de su derecho y no tiene claro qué es lo que quiere, necesita acudir en un inicio primero a una oficina donde le aclaren cuál es su problema y cómo se va a canalizar o a dónde se le va a derivar. Una mujer puede llegar a un juzgado y lo que ha sufrido es una violación. Entonces tenemos que saber como gestores de justicia poderla canalizar a través de canal correspondiente de cómo se va a llevar esta denuncia o qué es lo que procede en derecho.
Una vez que la mujer esté empoderada también de que quiere continuar con un procedimiento, porque una de las problemáticas en materia de violencia doméstica es que la persona que va a denunciar no es un extraño, sino que es su pareja, es una persona con la que ha convivido, con la que hay de por medio hijos, y no es lo mismo que denunciar un particular. Claro, y ese es un elemento importante porque de ahí parto para esta siguiente consulta. Ustedes, bueno, reciben una enorme cantidad de denuncias al año. ¿Estaríamos hablando de cuánto más o menos? Bueno, aproximadamente en el año nosotros recibimos unas 5.500 denuncias, pero fluctúan entre 5.000 a 5.500, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas denuncias? De estas denuncias, al menos el 50% no llegan hasta sentencia. ¿Y por qué no llegan a sentencia? Porque la mujer no continúa el procedimiento. A eso iba, es decir, de ese porcentaje o de esa cantidad de denuncias, estamos hablando 5.500 aproximadamente, unos 2.500 o unos de 2.500 a 3.000 de repente podrían no continuar. Correcto. ¿Cuáles son las circunstancias? No sé si han hecho algún estudio al respecto. ¿Por qué razones una mujer no continúa el proceso de denuncia que inició? Bueno, en realidad no hemos hecho un estudio formal, pero tenemos unas razones que de repente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Señalamos una audiencia y la mujer no llega a la audiencia. Entonces, ese expediente es turnado a la juez de ejecución para que ella pueda comunicarse y saber cuál ha sido la razón por la cual la mujer no quiere continuar. Entonces, de repente la mujer viene y dice, o acude al juzgado y dice, ya no quiero continuar con este procedimiento, ya nos conciliamos, ya nos pusimos de acuerdo y no vamos a continuar con esto. Nosotros, como realmente no es potestativo, no es del ámbito privado, sino que del ámbito público, como jueces dejamos abierto un proceso durante 6 meses. Cuando ya han transcurrido 6 meses y la mujer no vuelve a acudir al juzgado, entonces sí nosotros tenemos que caducar ese expediente. Con ello no quiere decir que una mujer no puede volver a denunciar. La mujer puede volver a denunciar cuantas veces ella considere que ha existido violencia, porque es importante que la mujer no piense, como yo no fui la primera vez, no me van a volver a atender. El juzgado está en la obligación, entendiendo lo que es el ciclo de la violencia, volver a tomarle la denuncia las veces que ella requiera de nuestros servicios. ¿Y qué implica esto? Que vamos a imponer unas medidas de seguridad, que van entre retirar al hombre del hogar, hacerlo que no acuda al lugar donde ella trabaje, a donde ella estudia, y medidas de ese tipo que le permiten a la mujer garantizar vivir en cierta medida libre de violencia. Es importante lo que usted menciona, porque debe existir como consecuencia o en consecuencia esa conciencia también de los operadores de justicia, porque me imagino que con alguna frecuencia ven mujeres que van entendiendo ese ciclo de la violencia, como usted dice, la retiran, se concilian porque es parte del fenómeno estudiado del ciclo de la violencia, pero vuelven a sufrir una situación y se presentan nuevamente al juzgado. Se les atiende con la misma apertura, no hay algún tipo de rechazo de los operadores, ¿verdad? Decir, bueno, otra vez viene la señora. No, hay conciencia en los operadores en ese sentido. Sí, en ese sentido nosotros hemos capacitado lo suficiente al personal para que comprendan que por este ciclo de la violencia y por esta situación que sufre la mujer, por esas condiciones especiales, como hemos dicho, que está inmersa en aquella situación familiar, ella puede llegar 1, 2, 3 veces y siempre tenemos que atenderla. Incluso por eso nosotros hemos capacitado a nuestro personal, como hemos dicho, de manera que ellas en ningún momento podrían decirle a una usuaria, ya es la segunda vez que viene, ya es la tercera y no continúa, porque eso no le corresponde. Nosotros tenemos que volverle a tomar la denuncia y darle el procedimiento que corresponde. Cuando hay situaciones de este tipo o llegan mujeres con algún grado evidente de descompensación o de shock psicológico de repente, ¿hay alguna estructura de atención dentro del juzgado que les atienda de primer momento, no tanto a nivel jurídico, sino más bien
en su situación psicológica o física de repente. Claro, al momento que la mujer llega, porque va a interponer la denuncia o al momento de ser atendida, tenemos que evaluar realmente cómo viene ella anímicamente. Si nosotros vemos que esa mujer no tiene un control en ese momento y necesita esa atención especializada, nosotros tenemos psicólogas que están en los equipos del área psicosocial, de manera que ahí mismo en el juzgado y pueden perfectamente por lo menos dar ese auxilio inicial para que la mujer vea si está en condiciones de interponer la denuncia en ese momento. Incluso nosotros hemos podido ver, aún cuando estamos celebrando audiencias, que una mujer puede sentirse descompensada o que necesitemos suspender una audiencia para que se le pueda dar un poco de esta atención, y en ese caso también lo hacemos porque precisamente para eso tenemos psicólogos e incluso tenemos la colaboración de las universidades que nos mandan practicantes también que nos ayudan para poder dar esa atención en crisis, porque es en realidad un momento de crisis en el que la mujer llega. Debemos tener en cuenta que de repente la mujer acude a un juzgado desesperada, acaba de tener esa situación de violencia con su pareja y llega en un grado psicológico en que necesita ser atendida previamente. Muy importante este tipo de atención, y es bueno que usted esté pues muy atento y atenta, ¿verdad? Porque igualmente los hombres es importante que se empoderen de toda esta información. Igualmente en el siguiente segmento estaremos ahondando en algunos de estos aspectos que ya nos ha abordado en este momento la abogada Ana Concepción Romero. El tipo de servicio en otras ciudades, igualmente cómo se controla que las medidas se cumplan, es parte de lo que estaremos hablando. Le recordamos que usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Usted nos encuentra como PJ de Honduras o Poder Judicial de Honduras en Facebook, en Twitter, en YouTube. Transmitimos también ahora algunos eventos especiales a través de la red Periscope, donde usted puede acceder en vivo a video e imagen de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial. Quédese con nosotros. Volvemos en un momento aquí en Panorama Judicial Televisión. El Centro de Atención y Protección de los Derechos de las Mujeres, CAPRODEM, atiende a las mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar. Aquí se les brinda apoyo especializado, orientación y asesoría jurídica de forma gratuita. Si usted sufre de cualquier tipo de violencia, visítelo. Estamos ubicados en el barrio Concepción de Comayagüela, 2 cuadras del Mercado Mamachepa, frente a la empresa de transportes Flores y Maribel. Vivir sin violencia es nuestro derecho y en el CAPRODEM nos apoyan. Seguimos en conversación con la juez coordinadora del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, la abogada Ana Concepción Romero, quien nos ha dado pues unas explicaciones muy importantes sobre el trabajo que se realiza en la atención y el acceso a la justicia, sobre todo de la población femenina, en este tema de la violencia doméstica, que es un fenómeno que está aún muy presente en nuestra sociedad y que todos y todas tenemos el deber de revertirlo, el deber de combatirlo. Desde las estructuras del sector justicia se está prestando un servicio que es muy importante, sin embargo, no es aún suficiente, no es, digamos, el abordaje de toda la integralidad del problema del fenómeno de la violencia doméstica. Cuando hablamos del servicio que se presta desde los juzgados, abogada, es un servicio en una línea, sobre todo en materia jurídica, en aplicación de la ley. Sin embargo, pues hemos visto casos y se conocen muchos casos donde la mujer llega con una necesidad que no solamente está enmarcada en la ley, es un fenómeno que sin duda alguna trasciende la necesidad de un procedimiento jurídico. Cuando ustedes detectan este tipo de cosas, ¿qué se hace en el juzgado? Porque hay una demanda de la mujer en ese momento que también se le ayude en otro tipo de situaciones y de repente hay limitaciones para poder hacerlo.
Claro, en ese sentido, pues por lo menos en mi caso, que soy la juez coordinadora, yo trato en todos los casos en los que yo tengo el contacto con la usuaria, porque es parte de un contacto con la ciudadanía, ver realmente si ella está empoderada, quieren realmente denunciar o necesita previamente, como parte de ese modelo de integral, un empoderamiento. Claro, debe haber un convencimiento de la mujer de que quiera llevar esa denuncia adelante. Sí, nosotros la podemos derivar incluso al CAPRODEN, como le decía, para que mejor, porque lo idóneo es que la mujer primero esté empoderada en su derecho, conozca bien cuál es el procedimiento, los beneficios que tiene el denunciar para que tome libremente su decisión. Por eso es que nos encontramos con que al menos el 50% de las denuncias no las continúan, porque la mujer necesita previamente ese empoderamiento para que cuando ya llega al juzgado, sí ya tiene claro que quiere continuar con ese procedimiento y pueda tener entonces la garantía del acceso a la justicia y de la respuesta expedita. Pero es que dentro de este modelo implica que la mujer necesita de otras ayudas. Por ejemplo, la mujer que económicamente depende de su pareja, ¿qué pasa? Necesita que, además de que nosotros le digamos, sí, aquí hay un tipo de violencia o física o económica o psicológica, nosotros también le podamos decir, bueno, aquí la vamos a derivar a unos talleres para que usted aprenda un oficio, para que usted aprenda una actividad que le genere un ingreso y pueda en realidad lograr subsistir, tenga o no una pareja a su lado. Y esa es una situación frecuente, imagino, porque el tema económico pues es fundamental. Y sin duda alguna, como ocurre en muchos núcleos familiares, la mujer se queda a cargo de los hijos, de los niños y de las niñas. Y se quiere que tal vez a través del juzgado de violencia doméstica se le contribuya, que el hombre le pueda dar la manutención para ellos, pero no siempre eso, o más bien no es posible desde la jurisdicción que a usted le toca abordar. ¿Qué se hace en esos casos? Ya usted nos decía talleres, pero igual existe alguna coordinación con el juzgado de familia, que es la que tendría que ya ver este otro tipo de situaciones. Claro, nosotros por eso al momento de abordar a la mujer de cuál es la situación concreta, vemos si realmente es competencia nuestra o no, porque de repente hay mujeres que llegan y dicen, mire, el problema que yo tengo es que yo me separé de mi esposo, de mi pareja, pero yo necesito realmente que la casa quede para mis hijos, para mí. Entonces hay que recordar que nosotros ponemos unas medidas provisionales, pero nosotros no podemos asignarle permanentemente un bien inmueble, por decirle. Ya no les Entonces, corresponde. hay unas que son de la esfera de familia y tendríamos que derivarla. Si la mujer llegara a nuestro juzgado y solo quisiera que le determinaran que un X bien inmueble le quede a ella, ya tendría que ser en un juzgado de familia, ¿verdad? Como para que entiendan que hay competencias que no son nuestras y no es que no queremos atenderla. Sin embargo, siempre la atendemos y la derivamos a donde corresponda. Pero se le explica pues lo suficiente. ¿Y tienen algunos casos en los cuales puedan interponer la denuncia o detectan ustedes que la mujer ha interpuesto una denuncia por el solo hecho de querer afectar a su pareja y de repente no hay sustento en lo que se argumenta como violencia? Bueno, eso nos puede ocurrir a nosotros, pero también lo podemos ver en la audiencia. O sea, nosotros, nuestra misión en realidad es el acceso a la justicia en condiciones especiales de vulnerabilidad, que son la mayoría de las mujeres. Pero si en algún momento viéramos que eso no es así, por eso el juez aprecia realmente al momento de la audiencia la situación y valora entonces ponderando con las dos, habiendo escuchado tanto a la denunciante como al denunciado, y la sentencia por eso definitiva puede ser con lugar o sin lugar. Por regla general aclaramos que son con lugar, pero eso no quiere decir que no puede el juez declararla sin lugar. Claro, es importante entender pues todos estos tipos de situaciones pues que se dan en el fenómeno y sobre todo cuando se interpone la denuncia.
en el juzgado ya propiamente de violencia doméstica. Y para ilustrarle un tanto mejor sobre los diferentes servicios también que están presentes ahí y están presentes en otras instituciones en el tema, tenemos una entrevista especial que ha sido preparada por nuestro equipo de producción de la Dirección de Comunicación Institucional sobre este tema de violencia doméstica. Nuestra compañera Scarlett Payet ha entrevistado a algunos de los funcionarios del Ministerio Público en relación al tema. Veamos. Para brindar un servicio completo a favor de las mujeres víctimas de violencia, a los juzgados contra la violencia doméstica se adscribe el Ministerio Público a través de la Unidad contra la Violencia Doméstica, donde las fiscales asignadas representan y defienden los intereses de la mujer. Sí, tenemos una muy buena coordinación. Tenemos, puedo decirlo, ya que aquí, desde el momento en que una mujer visita las oficinas de este juzgado especial, lo primero que hace el personal judicial es remitirla hacia nuestras oficinas con el propósito de que nosotros podamos orientarla en el sentido de poder establecer si la denuncia procede, que sea evacuada ya sea en este juzgado, o si por el contrario ella debe de presentar denuncias en otras instancias, ya sea en el juzgado de familia. Muchas veces vienen cuando tienen cualquier situación que se les presenta con algún otro miembro de la familia, que no sea su pareja o su expareja, o cualquier otra persona con la que hayan mantenido algún vínculo sentimental, y las remitimos al juzgado de paz. Para la abogada Alma Cuello, coordinadora de la Unidad de Prevención de Violencia del Instituto Nacional de la Mujer, INAM, los juzgados contra la violencia doméstica han venido a ser una respuesta institucional efectiva al tema de la violencia hacia la mujer. Poniendo a disposición, especialmente en la ciudad de Tegucigalpa, todo el tema de el aparato institucional que se mueve por un evento de violencia en la esfera privada. Recordemos que el tema de la violencia doméstica es una cuestión que por su misma naturaleza, ¿no?, se da en un espacio de pares, en un espacio de pareja, hombre y mujer. Y básicamente dice la doctrina que por una relación desigual de poder. En esa dinámica de relaciones desiguales de poder, donde las mujeres día a día conviven y ejecutan y reciben actos de violencia de sus parejas, y el juzgado contra la violencia doméstica ha venido a ser la respuesta oportuna a esta situación de violencia que las mujeres viven cotidianamente. Aunque todos los días acuden mujeres a denunciar la violencia en su contra, precisa que aquellas que por miedo o vergüenza callan, no teman y denuncien. Pues decirles de que las puertas de este juzgado están abiertas y que ellas pueden abocarse, ¿verdad? Es normal el temor que sienten, ¿verdad? La mayoría de ellas cuando vienen, muy temerosas porque a veces pues son intimidadas de parte de la persona que les está agrediendo a fin de que ellas no presenten la denuncia. Sin embargo, yo les puedo decir de que ese temor es normal, ¿verdad? Pero que sientan la confianza plena de que aquí va a haber un personal que les va a atender de la mejor manera, ¿verdad? Este fue un reporte para Panorama Judicial Televisión de Scarlett Payet, con el apoyo en cámara de Eleuterio Lanza. Agradecemos a nuestra compañera Scarlett Payet por este trabajo especial que viene a contribuir también a la información y a la orientación sobre el abordaje del fenómeno de la violencia doméstica desde las estructuras del sector justicia, es decir, el servicio que se presta en el Ministerio Público, el equipo de fiscales que está ahí presente en el juzgado especial contra la violencia doméstica y por supuesto todo el equipo y toda esta estructura que se ha establecido dentro del Poder Judicial en el juzgado propiamente para una adecuada atención. ¿Cómo funciona esto en otras ciudades del país? De repente las ciudades más grandes se crea pues por la demanda, por supuesto, una estructura, digamos, un tanto más fortalecida. Pero en las otras ciudades del país, en el interior, donde el fenómeno también está presente, ¿cómo se aborda el problema? ¿Cómo se da ese servicio? Claro, es que los juzgados especializados en materia de violencia doméstica solo están en Tegucigalpa, San Pedro y La Ceiba. De manera que a nivel de todo el país le corresponde a los jueces de paz conocer de la denuncia en materia de violencia doméstica. Sin embargo, nosotros para dar una atención idónea
a la mujer y para poderle dar respuesta. En muchos casos nos encontramos con mujeres que nos piden que nosotros tomemos la denuncia. De repente nos piden de que realmente no quiere que se conozca ya por X o tales circunstancias, y nosotros como juzgado especializado ponderamos realmente de que ocupa esa respuesta. Nosotros tomamos la denuncia, libramos un exhorto al juzgado de paz para que logremos citar al denunciado, porque de repente también pasa la situación que una mujer vivía, póngale en Talanga, pero viene y se traslada a Tegucigalpa a raíz de su violencia y ella quiere interponer denuncia. Entonces nosotros la tomamos, pero a la hora de tener que citar al denunciado, tenemos que librar un exhorto a los juzgados de Talanga para que sea citado. Sin embargo, la audiencia se celebra en Tegucigalpa. Claro, me imagino, bueno, tendrán que coordinar con las organizaciones presentes en la comunidad. Las alcaldías tienen sus unidades, en algunas de ellas también de atención, ¿verdad? Donde pueden los jueces de paz coordinar con ellos. Sí. Pero básicamente en el resto del país los jueces de paz están en la obligación de conocer la denuncia y es una de las responsabilidades más grandes que ellos tienen. Claro, claro, sin duda, y considerando pues la incidencia alta que tenemos aún del fenómeno en Honduras. ¿Cuál es el perfil de un agresor? Es decir, ¿qué tipo de perfiles son los que ustedes logran identificar en cuanto a hombres agresores en el tema de violencia doméstica? Bueno, incluso nosotros tenemos como un medio de prueba que nosotros ordenamos perfiles psicológicos. En esos perfiles psicológicos nos sale, por ejemplo, que el hombre no logra autocontrolarse, que el hombre tiende a ser impositivo, y ya nos van describiendo con ciertas características cuando el hombre tiende a ser un controlador, por decirle algo, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos ver en los perfiles incluso al momento de celebrar una audiencia, la forma como el hombre se expresa, la forma como él pretende justificar su accionar, ¿verdad? Pero eso, como le digo, viene de esa parte educativa. De repente el hombre dice, yo lo único que hice fue que tuve que, es una mujer que no se dedica a sus oficios domésticos como debe ser, no los hace bien y tuve que corregirla, o tuve que darle con una faja, o expresiones de esa naturaleza. ¿Y se da ese tipo de expresiones? ¿Sí tengo que corregirla? Tiene que corregirla, y es donde ya nosotros podemos ver como jueces que ya vamos viendo que viene de aquella educación que él ha tenido y él siente que está legitimado realmente para poder actuar así. Entonces, por eso es que tenemos que apostarle a la educación, y por eso es que nosotros mandamos a unas consejerías para la reeducación del hombre, para el autocontrol también que debe tener, pero para esa parte de reeducación que debe comprender que su pareja no es un hijo al que puede corregir, a quien puede pegarle con una faja o al que puede imponerle sus ideas. Claro, y estaremos hablando pues de esas medidas que se toman, pues tanto las medidas cautelares que son aplicadas pues por el juzgado, igualmente las actividades o las medidas de reeducación en qué consisten, y también ese otro tipo de desencadenantes que hay en la mujer, que a veces le impiden interponer una denuncia, pero que igualmente si rompen el miedo, por ejemplo, puede llegar a cambiar su situación de vida. Quédese con nosotros, volvemos en un momento para el último segmento de este interesante diálogo con la abogada Ana Concepción Romero. Estamos abordando el tema de la violencia doméstica y el trabajo que se realiza desde los juzgados especiales y otras entidades del sector a fin de poder permitirle a la mujer tener un mayor y eficaz acceso a la justicia. Quédese con nosotros, volvemos en un momento aquí en Panorama Judicial Televisión. Como mi papá hacía lo mismo con mi mamá, pensé que era algo normal entre parejas. Mis amigas me hicieron ver que nada justifica la violencia doméstica, así que perdí el miedo y lo denuncié a las autoridades. La Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial me ayudaron, porque están comprometidos con nosotras por una vida sin violencia.
Esto es Panorama Judicial Televisión. Estamos abordando el tema de la violencia doméstica, el trabajo que se realiza desde los juzgados especiales contra la violencia doméstica y todos los servicios que el sector justicia presta a las mujeres ante este tipo de fenómeno una vez que llegan las denuncias a los juzgados correspondientes o a las diferentes entidades que están laborando para favorecer los derechos de las mujeres. Nos ha hecho un panorama bastante amplio la abogada Romero en relación a las diferentes circunstancias que se dan ante el fenómeno. Cuando se aplican las medidas, abogada, de parte de ustedes como jueces, una vez que se interpone una denuncia y hay otro tipo de medidas que igualmente son controladas por otras instituciones, ¿cómo se verifica que estas medidas sean cumplidas, considerando que el fenómeno es de alta incidencia, que son una gran cantidad de personas a las cuales se les aplica? Usted me está hablando de que son más de 5.000 denuncias en un año. ¿Cómo se vigila para que estas medidas realmente se cumplan? Bueno, en los juzgados, por lo menos en los nuestros, que son juzgados especiales, nosotros tenemos adscrita una juez de ejecución, de manera que la imposición de medidas de seguridad precautorias y cautelares son responsabilidad de la juez de ejecución y ella de manera continua está haciendo visitas a las consejerías, está yendo también a la alcaldía para poder verificar que el cumplimiento de estas medidas que nosotros hemos impuesto se logren, ¿verdad? Porque la problemática se da no en nuestros juzgados, pero sí se nos da ya cuando vamos a los juzgados de paz, porque la ley establece que donde no existan jueces de ejecución, le corresponde al mismo juez de paz verificar. Al mismo juez que dictó la resolución. Claro. De manera que los jueces de paz tienen que estar pendientes de que se cumplan estas medidas y buscar la forma de controlarlos. Si han hecho llegar a una alcaldía o a una consejería estas órdenes, tienen que verificar que se estén cumpliendo. Claro. Y ya le corresponde al juez que dictó la resolución. Se le duplica el trabajo al juez de paz, digamos. Bueno, sí, se le duplica, pero es una forma de poderle dar seguimiento, porque claro, de otra forma entonces nuestras medidas resultan ilusorias, ¿verdad? Claro, cuando hablamos de las medidas que la ley le llama de reeducación, ¿en qué consisten y qué tan eficaz han sido en todo este fenómeno? Bueno, las medidas de reeducación implica que nosotros los ordenamos ir a unas consejerías. Estas consejerías de familia dependen del área de salud y entonces están por regla general en el centro de salud o muy cercano al centro de salud. Pero ahí es donde se le dan las charlas para que el hombre aprenda a controlarse o para que el hombre también se le reeduque en cierta medida y comprenda las cosas que ha visto y que ha visto como normal y que no puede hacerla porque la ley no se lo permite. Entonces, la problemática se da en el área rural, porque no siempre usted va a encontrar consejerías de familia que estén como parte de un centro de salud. Entonces, en el área rural no siempre se encuentra. ¿Qué es lo que han hecho los jueces? Los jueces entonces echan mano de organizaciones como las iglesias que les dan ciertas charlas para lograr ese autocontrol. Claro. Pero lo idóneo sería que todos los centros de salud, por pequeños que sean, pudieran dar esa reeducación para lograr los fines de la ley. ¿Cree que se ha logrado permear un tanto la cultura en nuestra sociedad, sobre todo la cultura masculina, ante el fenómeno a través de este tipo de medidas o a través de las orientaciones, las charlas, los mensajes públicos que crean las organizaciones? ¿Cree que ha crecido esa conciencia? Yo pienso que sí, en cierta medida eso es lo que ayuda, porque logra que de manera masiva el hombre pueda comprender que en la actualidad no debe tener esas actuaciones, porque también hay que ver que en el hombre vienen producto de esa educación que ha venido y de una sociedad que evidentemente es patriarcal. Entonces también hay que comprenderlo. Sin embargo, los jueces dentro de nuestras funciones
en cierta medida tenemos ese contacto con las partes y buscamos la forma de hacerle ver lo que ya por la ley no puede hacer porque ha sido parte de su educación, pero que ya no es permitido. ¿La violencia doméstica la sufre o la vive solamente la mujer o también hay hombres que sufren el problema de la violencia doméstica? Nosotros también recibimos denuncias por parte del hombre, ¿verdad? Entonces también se le da el procedimiento, se cita a la mujer, lo único es que en cuanto a las medidas de seguridad, la misma ley nos dice que cuando la mujer ha sido denunciada, solo vamos a imponer la medida de que no ejerza que no continúe ejerciendo actos de violencia. A ella no se le separa del hogar y se tendría que ver en audiencia algo muy excepcional. O sea, cuando el juez realmente la va a separar del hogar tiene que ser muy excepcional y por regla general siempre la ley también nos indica o nos ordena que nosotros debemos realizar un estudio para que a través de ese estudio psicosocial se pueda determinar si la actuación de aquella mujer no ha sido en respuesta a violencia que ha sufrido. Porque lógicamente una mujer que ha sufrido mucha violencia puede reaccionar de manera violenta en respuesta a lo que le ha ocurrido. ¿Qué tan alto o bajo es el porcentaje de hombres que denuncian situaciones de violencia doméstica? Bueno, yo le diría que si nosotros hablamos de 5.500 denuncias, lo más que podría tener de hombres que denuncian son unas 400, 450, siempre es un porcentaje menor, pero también hay que ver que dentro de esto también podría ocurrir que el hombre no lo denuncia por el mismo machismo, podría ser. Sin embargo, estamos hablando de una cantidad ya así considerable. Considerable, puede ser. 400 o más de 400 denuncias en un año. Claro, puede ser. Ahora, también nos puede ocurrir que la mujer denuncia y después el hombre en audiencia quiere en ese momento denunciarla. Pero en ese momento ya no sería el momento procesal oportuno para que lo haga. Cuando un hombre denuncia espontáneamente, no en este tipo de audiencias, sino por una situación que realmente vive, ¿cuáles son las circunstancias que se expresan? Porque me imagino que no son de repente las mismas que cuando la mujer denuncia. Bueno, la realidad es que el hombre cuando denuncia de repente se va por un tipo que no lo van a decir así porque lógicamente nosotros somos los que podemos valorarlo por una violencia psicológica o por una violencia física. El hombre puede decir, bueno, es que ella me agredió, ella me aruñó, ella tuvo tal actuación que puede ser física, pero también puede ser psicológica, viene y dice, me tiró toda la ropa, me la quemó, me la destruyó, pero tenemos que ver dentro de ese contexto que no sea una respuesta a algo que le ha ocurrido. Sin embargo, es importante establecer, se le da el mismo tipo de tratamiento, es decir, la atención es igual cuando el hombre lo hace que cuando la mujer lo hace. Sí, se atiende igual y se señala audiencia y se celebra una audiencia. O sea, nosotros somos un juzgado que ha sido acreditado en calidad, de manera que nosotros tratamos de satisfacer a la persona usuaria. ¿Las causas de los hombres llegan hasta el final o tienen también, sufren la misma situación de que se retiran algunas de ellas a medio camino? A veces el hombre también la retira. O sea, me imagino que es lo mismo que de repente pueden llegar a acuerdos e incluso el hombre puede llegar a manifestar que ya no quiere continuar con ese procedimiento porque ha llegado a un acuerdo con la mujer, igualmente. Su mensaje final a la población, abogada, en relación al tema y cómo pues, podemos servirle mejor y cómo la mujer también puede concientizarse de mejor manera y también los hombres ante este fenómeno de la violencia doméstica. Yo creo que lo más importante para la población es que deben empoderarse de que tienen derecho a vivir libre de toda violencia y que una vez que sientan que lo que hemos descrito son actuaciones que están sancionadas por la ley, deben interponer la denuncia, porque deben además pensar que no solamente les está afectando a ellas en su salud y en su autoestima, sino que también
en este contexto la familia resulta afectada, de manera que los hijos pueden tener un bajo rendimiento escolar o pueden tener problemas de violencia o de otro tipo a nivel individual. Claro. Entonces la mujer tiene que ver que esa afectación va más allá, porque no solamente es ella, sino también el núcleo familiar y muy especialmente los hijos. El daño que se le hace a los hijos cuando se acostumbran a vivir dentro de ese ciclo de violencia. Muy bien, ha sido pues muy amplio, muy interesante toda esta información y toda esta orientación que se nos ha suministrado a través de la juez coordinadora del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, la abogada Ana Concepción Romero. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes también por haber estado con nosotros en este interesante programa. Quiero recordarles que usted puede seguirnos a través también de esta alianza estratégica, no solamente con Suyapa TV Educativa los días domingos a las 8 de la noche, sino también por TNH, Canal 8, los domingos igualmente a las 11 de la mañana y los días lunes por Canal 20, la frecuencia del Congreso Nacional, a las 6 de la tarde. Y le recordamos que siga la información de toda la actividad del Poder Judicial de Honduras a través de nuestras redes sociales. Usted nos puede encontrar en las redes sociales más populares en nuestro país como PJ de Honduras. Y les recordamos, pues, sobre todo en relación y en coherencia con este tema que hemos abordado el día de hoy, que se debe perder el miedo. Pierda usted el miedo si es una mujer que está sufriendo este tipo de fenómeno. Hay toda una estructura que está dispuesta en el sector justicia, en el Poder Judicial, para poder servirle y que usted pueda acceder a este servicio de justicia de manera más ágil y más eficaz. Agradecemos la amabilidad de su sintonía. Los espero la próxima semana en una nueva edición de Panorama Judicial Televisión. Que estén bien.